Hoy toca ver un poco los ornamentos sagrados. El sacerdote, bueno, siempre es sacerdote. No lo hace ser sacerdote lo que hace ni cómo viste, sino que en realidad es al revés. Lo que hace, lo hace por ser sacerdote, y lo que viste es una manifestación de lo que es. Así que sea que duerme, camine, coma, siempre es sacerdote. Sin embargo, para la misa, el sacerdote se viste encima de su vestimenta habitual, se reviste para manifestar que está por realizar una acción particular, como es la celebración de la misa. Lo mismo pasa para los bautismos, ¿no es cierto? Para celebrar algún sacramento se reviste para mostrar que está por realizar una acción sagrada. Y la acción sagrada por excelencia es la celebración de la misa. Y en ese revestirse, en los distintos ornamentos que ahora vamos a explicar, que se coloca el sacerdote, yo ya tengo colocados algunos, manifiesta dos cosas. Una, porque Dios no mira las apariencias, sino mira el corazón, ¿no? Y siempre todo lo que hacemos externamente tiene que ser una manifestación de lo que internamente somos, o al menos deseamos ser, ¿no? Porque no siempre estamos a la altura de lo que del cargo, de la autoridad que tenemos, de la vocación que tenemos o de la misión que tenemos, pero al menos uno desea ser. Entonces muestran los ornamentos, por un lado, la disposición moral, espiritual, que debe tener, al menos en deseo, ¿no? Porque a veces puede ser que no se dé de hecho, como no se da, ¿no es cierto?, en tantos de nosotros, ¿no? No se da la santidad de hecho muchas veces, pero al menos en deseo, estamos en camino hacia eso. Entonces manifiesta las disposiciones que tiene que tener, al menos de deseo, y de hecho, por supuesto, con mucho más razón, el sacerdote para poder realizar esa acción sagrada que es la celebración de la misa. Y el otro símbolo de lo otro, que son los ornamentos que se coloca el sacerdote, es que simboliza la pasión de Jesús. Como sabemos, ayer decíamos que la misa es el revivir de un modo ya no cruento, porque Jesús ya no puede morir, ya murió una vez para siempre, con otros signos. No hay Gólgota, no hay casco de soldados romanos, no hay sangre visible, pero revivir esa misma realidad que sucedió allá lejos hace tiempo en el Gólgota, ¿no es cierto?, con la pasión, muerte y con la resurrección de Jesús. Entonces los ornamentos hacen referencia a los distintos elementos, o algunos de ellos, que tuvo la pasión de Jesús. Porque el sacerdote actúa en el altar como otro Jesús, ¿no? Como otro Jesús. Por eso dice las palabras, esto es mi cuerpo. No se refiere a uno mismo, sino se refiere a Jesús, ¿no es cierto? Le presta, por decir así, las manos y demás. De tal manera eso, que las disposiciones estas espirituales que tiene que tener el sacerdote, o que al menos en deseo o en camino debe buscar, y que reflejan los ornamentos que vamos a decir, digamos, no se ven opacadas, porque el rayo de luz es tan fuerte que aunque el vidrio esté un poco sucio, pasa igual. Dios ha querido que aquí pase igual. Es decir, por decirlo de modo más claro todavía, ¿no? Si el sacerdote estuviese en pecado mortal, no es imposible, ¿no es cierto? Pues nosotros somos todos santos, los sacerdotes. Bueno, al menos yo, no sé si todo. Un chiste eso. Pero digo, no importan las disposiciones del sacerdote. No es que no importan, importan para él, por supuesto, para uno mismo, para el que está celebrando. Pero para ustedes, no es que si yo estoy, por decirlo así, si consagra el Padre Pío,
va a estar Jesús más presente en la hostia. Y si consagra un sacerdote que está en pecado, que está, qué sé yo, que vive mal su vida vocacional, Jesús baja pero con menos intensidad. No hay diferencia. Jesús está tan presente y se realiza tanto el sacramento si celebra el más santo sacerdote como si celebra el más pecador de los sacerdotes, ¿no? Digo eso porque, vieron, a veces uno dice, no, vieron, los juicios hay que dejarlos para Dios, ¿no? Que Dios mira los corazones, pero el fruto siempre se da aquí, porque el sacerdote actúa en persona de Cristo y sus disposiciones interiores, ¿no es cierto?, que solo Dios las ve y que ojalá uno esté al menos en deseo y en camino hacia eso que uno es, no nublan ni quitan la eficacia de lo que reza allí el sacerdote, porque es Cristo el que lo hace, a través de este instrumento. Este instrumento puede ser más falible, puede ser mejor o peor, pero en el fondo es como el pincel de Miguel Ángel. Puede ser mejor pincel, pero el tema que lo maneja Miguel Ángel, ¿entiendes? El pintor se le ingenia. No está la eficacia en el pincel, sino en el que maneja el pincel. Bueno, así también aquí en el altar. Bueno, vamos entonces a pasar a los ornamentos concretamente. El primer ornamento que se coloca el sacerdote, que es optativo, ¿no es cierto?, que vendría debajo del alba que yo tengo colocada, sino que no me saqué todo el ornamento para mayor rapidez, es lo que se llama el amito. El amito, que se coloca, ¿no es cierto?, sobre todo cuando las albas son abiertas aquí, ¿no?, se coloca como un casco primero, luego sobre los hombros, y simboliza como ese combate, como esa lucha, porque sabemos que el enemigo nuestro no es el que piensa distinto, ni siquiera el pecador, el que está alejado de la iglesia, ni el que es de otra iglesia, ni el que es ateo. No, ese es un hermano que tenemos que buscar acercar, en todo caso si está alejado. El enemigo es el demonio, ¿no? Ese es el enemigo nuestro. Entonces, en esa lucha contra el demonio es como que el sacerdote se prepara, porque es un combate espiritual que hay aquí. Por supuesto que no lo realiza Jesús, ese combate, y ya venció Jesús. Simboliza entonces el combate espiritual, que significa la misa, y significa también, en relación a la pasión de Jesús, la venda con la cual, ¿no es cierto?, lo vendaron a Jesús cuando los soldados, ¿no es cierto?, se burlaban de él y lo golpeaban, diciéndole, adivina quién te pegó. Ese es el amito. Sobre el amito se pone este ornamento que es el alba. Alba, albus, blanco, ¿no? Blanco significa el alba. El alba simboliza, con respecto a las disposiciones del corazón del sacerdote, la pureza, lo blanco, ¿no? Lo blanco, lo puro, la pureza del corazón que uno tiene que tener. Como les decía, lo blanco así, pero cuando uno usa las cosas se mancha, es natural que así sea, ¿no? Y así y lo que mancha esto es el pecado, ¿no? Por eso, aún poniéndose este ornamento, ¿no es cierto?, el sacerdote, además de este gesto, hace un par de gestos en la misa, en la cual manifiesta su arrepentimiento, su disposición para luego, porque nadie es digno de tocar la Eucaristía, porque somos pecadores, ¿no es cierto?, pero al menos de purificarnos de ese deseo de purificación del corazón, de ese corazón contrito que dice la Escritura, ¿no? Entonces, al comienzo de la misa se pide perdón, y luego van a ver que en un momento el sacerdote se limpia los dedos, que no es, ¿no es cierto?, por una cuestión higiénica nada más, no es fundamentalmente por una cuestión higiénica, mucho más ahora con este tema del virus y todo eso, sino con un tema espiritual, porque el sacerdote, cuando se purifica los dedos, dice: lávame totalmente de mi culpa y purifica de mi pecado, ¿no? Son como, además de que se tendrá que, uno como sacerdote también se confiesa, ¿no?, como cualquiera de ustedes. Eso simboliza entonces el alba, esa disposición del corazón. Y en cuanto a
a la pasión de Jesús la vestimenta que le pone Herodes para burlarse, como si fuera un candidato, como si era un rey, como un candidato, candidatus, algo blanco, y se lo manda a Pilato de ese modo. Luego, en tercer lugar, se coloca uno que yo lo tengo puesto ya, el cíngulo, que es esta como cuerda, que se lo pone uno en la cintura, que simboliza, al ponérselo en el vientre, simboliza como el atar, la castidad y bueno, todo lo que son las pasiones, como el tenerlas sujetas, ¿no? En el sacerdote la castidad, que va a tomar forma, particularmente en el sacerdocio católico de rito occidental, ¿no es cierto?, del celibato, ¿no? Y con respecto a la pasión de Jesús, simboliza la cuerda con la cual lo llevaron a Jesús atado. Hasta aquí estos tres ornamentos que se coloca el sacerdote lo puede usar cualquier persona, cualquier monaguillo que quiera ayudar en misa, puede usar estos ornamentos. A partir de ahora, este cuarto ornamento que vamos a mostrar son más propios del sacerdote. La estola, que esto cambia de color según el tiempo litúrgico, aquí como hoy en la misa con verde, ¿no es cierto?, el tiempo ordinario, que simboliza la estola el poder del sacerdote. Por eso este ornamento ya es propiamente sacerdotal. Lo usa el sacerdote para bautizar, para confesar, cambia de color, pero el diácono, cuando hay diácono que no tiene la plenitud del orden sagrado, lo usa de modo cruzado aquí, como que no tiene todo poder todavía porque el diácono no puede confesar, no puede celebrar la misa. Con la estola. La estola, como el último ornamento que vamos a ver, que es la casulla, cambia de color según la estación. Bueno, suena medio cantito, pero cambia de color según la estación, según el tiempo litúrgico, ¿no? Hay un tiempo litúrgico, comienza todo el tiempo litúrgico en el Adviento, que se usa la estola morada, el Adviento, y después en la Cuaresma también se usa como antesala de la Pascua, el Adviento antesala de la Navidad, y que son color morado como de penitencia, ¿cierto? El color morado. También puede ser la estola en otro tiempo litúrgico, la blanca, con la casulla blanca, que es para el tiempo de Navidad y el tiempo de Pascua, digamos la blanca, ¿no? Y bueno, fundamentalmente esos colores, ¿no? La roja, que es más bien para la fiesta de Pentecostés, puntualmente. Si miramos alguna memoria de santos, si es algún mártir se usa roja, si es alguna fiesta de la Virgen se usa blanca. Esto varía según la fiesta litúrgica que se celebra. Y por último, el sacerdote se coloca la casulla como pequeña casa, o pequeña casa que simboliza varias cosas, la virtud de la caridad, que es la que, digamos, nos envuelve, porque la virtud para nosotros por excelencia es la caridad, ¿no? La caridad con el prójimo, la caridad para con Dios. Y con respecto a la pasión de Jesús, puede simbolizar la cruz de Jesús, el yugo de Jesús que carga el sacerdote también, Y es el último ornamento que le da sobre todo el esplendor a las vestimentas, que esta se usa solamente para la misa. La estola para confesión o otro sacramento, está solamente para la misa. Si el que preside es el obispo, el señor obispo, se le agregan algunos signos. El obispo tiene la plenitud del sacramento del orden. Nosotros participamos como sacerdote del segundo grado, que dice, yo no puedo ordenar a otro sacerdote, porque lo tengo para mí nomás el sacerdocio, y así todo para mí nomás, no me da para darlo. En cambio el obispo tiene la plenitud del sacramento del orden y puede ordenar, transmitir ese sacramento a los sacerdotes, por eso es el que ordena, ¿no? Y hay dos signos en el obispo que se agregan, que son la mitra, que es como el sombrero, digamos así, en forma de triangular, con dos puntas, y el báculo, ¿no? En general los signos simbolizan la dignidad que tiene el obispo, la plenitud del sacerdocio, y el báculo es el del pastoreo,
porque es el pastor por excelencia de una diócesis determinada, ¿no? El pastoreo. Por eso el obispo solamente puede usarlo. Si viniera un obispo de visita de otra diócesis, no puede usar el báculo. Lo usa solamente el obispo de la diócesis a la cual la Iglesia le ha encomendado. Bueno, y así entonces, revestido de esta manera, este pincelito a veces con más pelo, menos pelo, ¿no? Ya sea Brasil, más allá de sus miserias, sus ignorancias, sus limitaciones personales, pasa a un segundo plano. Y cuando está allí el sacerdote, ¿no es cierto?, está en la fuente, como dice el Concilio Vaticano II, la fuente y culmen de toda la vida cristiana. Cuando más sacerdote es el sacerdote, no cuando únicamente es sacerdote, porque uno es sacerdote en un montón de circunstancias, es cuando está aquí, y especialmente en el altar. De ahí toma su fuerza y hacia ahí toda la acción que realiza pastoral, desde la necesidad de que atender a los pobres, etcétera, toda la acción que realice, encuentra aquí su vértice, su masa como una rueda, su sentido, ¿no? en este lugar. Yo termino con una idea. Recuerdo un cura viejo decía una vez, esto se me ocurre decirlo ahora, así que a ver si se entiende, ¿no? Decía, antes la gente decía, fui a misa a Pompeya, por ejemplo, a algún santuario, o a Luján. En cambio ahora la gente dice, fui a la misa del padre fulano, del padre sultano. Está bien, se puede entender bien, se puede entender bien. Pero él lo veía como un signo de que el personalismo, vieron acá, lo importante, ya digo, sin dejar que, bueno, las cualidades propias de cada uno, que pueden hacerle más bien a uno al otro, pero el sacerdote es el puente. Lo importante es cruzar. Si el puente es de oro, bueno, mejor. Pero bueno, si es de caña, y bueno, con tal de que lo haga cruzar a uno, lo importante es eso. Aquí es donde más se nota, donde más desaparecen las cualidades personales y más se nota la acción de Dios. En otras acciones pastorales puede empezar un poquito más las cualidades personales. Bueno, el próximo jueves, si Dios quiere, entonces seguiremos con los vasos sagrados y otros signos más. Le dejo la bendición. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.